Hay una gran y frustrante ironía sobre el marxismo. Por un lado, es extremadamente simple, casi caricaturesco. Por otro lado, existen millones de páginas extremadamente complicadas tratando de hacerlo una realidad. Simplificar el marxismo, entonces, no es una tarea sencilla. En verdad, al ser una de las corrientes religiosas pseudointelectuales más influyentes del último siglo y medio, se podría decir mucho sobre el marxismo en un intento de simplificarlo a su esencia básica. La mayoría de la gente hace esto incorrectamente, al asumir que el marxismo es una complicada teoría económica y social de la economía política. Marx ciertamente escribió bastante en esa dirección, pero algo que se puede decir con certeza es que la esencia básica de su trabajo no es una teoría económica o incluso social. De hecho, no es una teoría en absoluto. En cambio, es algo mucho más profundo que utiliza las teorías económicas y sociales como mecanismos de manipulación. Sin embargo, para mantener el asunto relativamente simple, comencemos diciendo que lo que constituye el sistema de creencias identificado con el marxismo es esencialmente una teoría del hombre y una teoría del mundo. Para Marx, estas teorías no están realmente separadas, como escribió en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel. El hombre no es un abstracto que esté en cuclilla fuera del mundo. El hombre es el mundo del hombre, el Estado, la sociedad. Es decir, lo que hace al hombre ser un humano es que él es el producto del mundo que él mismo crea. El marxismo es una teoría circular de la autocreación del hombre. Por lo tanto, la teoría del mundo en el centro del sistema de creencias marxista depende totalmente de la teoría ontológica y teleológica del hombre, el cual también está en el centro de la fe marxista. O sea, como ya lo dije antes, es una teoría circular de la autocreación del hombre. Sin embargo, estas teorías se pueden analizar por separado y el resultado es una comprensión clara del marxismo. Estos incluyen la teoría crítica de la raza, la teoría queer o de género y todas las demás teorías del marxismo de identidad. Y también explica lo que ha sucedido con nuestros sistemas educativos e incluso las corrientes políticas que actualmente fluyen a nivel mundial. El mundo del hombre, el Estado, la sociedad, como lo entendía Marx, es la estructura social que el hombre crea para sí mismo y que de hecho encarcela a sí mismo. El hombre crea la sociedad y encarna esa creación en el Estado, y la sociedad formada por el Estado, a su vez, crea el hombre. Marx llamó la creación de la sociedad praxis y la creación del hombre por parte de la sociedad la inversión de la praxis. Praxis es activismo basado en la teoría, o sea, el trabajo realizado bajo la perspectiva de la teoría marxista. Es la actividad transformadora realizada por el hombre en el mundo del hombre. La inversión de la praxis es un condicionamiento social. La sociedad que el hombre ha creado para sí mismo lo condiciona socialmente de manera casi completamente determinista. El hombre está limitado y por lo tanto encarcelado psíquicamente por las limitaciones de su condicionamiento social a través de la inversión de la praxis. El poder en el mundo del hombre es desigual y también lo es la capacidad de crear la sociedad, que a través de ella se crea al hombre. La existencia de la división del trabajo es como la caída en el libro de Génesis y ha distanciado al hombre de otros hombres y de sí mismo. Como escribió en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. El comunismo es la respuesta al alejamiento del hombre de sí mismo y por lo tanto al alejamiento del hombre del hombre. El comunismo como la trascendencia positiva de la propiedad privada en cuanto a autoextrañamiento del hombre, por lo tanto, como la apropiación real de la esencia humana por y para el hombre. El comunismo, por lo tanto, como el retorno completo del hombre a sí mismo, como un ser social, es decir, un humano, un retorno logrado conscientemente y que abarca toda la riqueza de pasados avances. Este comunismo, como naturalismo plenamente desarrollado, es igual al humanismo, y como el humanismo plenamente desarrollado es igual al naturalismo. Es la verdadera resolución genuina del conflicto entre el hombre y la naturaleza, y entre el hombre y el hombre.
La verdadera resolución de la lucha entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la autoconfirmación, entre la libertad y la necesidad. El comunismo es el enigma de la historia resuelto y sabe qué es la solución. Debido a que el hombre está alienado de sí mismo y de los demás por la existencia de la propiedad privada y de la desigualdad de poder, el individuo se ve obligado a vivir en un estado alienado, en un mundo alienígena, en el que la dinámica de poder que mantiene la propiedad privada le impide no solo su derecho de nacimiento en el jardín donde nadie trabaja, sino también de conocerse a sí mismo como un ser perfectamente social, digno de alguien que merece estar allí en el paraíso. Por lo tanto, por extraño que parezca, al mantener su creencia en la propiedad privada, el hombre se condena a sí mismo al trabajo y a la muerte, para que se pueda mantener el pecado original de poseer cosas como individuos. Sin embargo, estas relaciones de poder fluyen de la propiedad porque la propiedad confiere poder. Los propietarios son los que establecen los términos de la sociedad y por lo tanto establecen los términos para justificar las injusticias que hacen posible sus vidas. Ellos, a través de la propiedad, estratifican la sociedad y se colocan en la posición de explotar a todos menos a sí mismos mientras se excusan de cualquier responsabilidad que puedan tener en la deshumanización de la gente. En este sentido, los propietarios se declaran a sí mismos como los creadores demiúrgicos de una sociedad corrupta y malvada. Y esto lo logran hacer a través de escribiendo una mitología religiosa que justifica su propio privilegio, lo que Marx llamó ideología. En el fondo de esta ideología está la creencia en la propiedad misma, la cual las fuerzas demoníacas del privilegio engañan a la gente para que crean que la división en la sociedad es justa e incluso natural. La sociedad entonces que condiciona al hombre a través de la inversión de la praxis está estratificada. Está separada en una clase de personas con acceso a esa forma especial de propiedad y a aquellos que están excluidos de ella, pero obligados de alguna manera a mantenerla para el único beneficio de las personas que tienen acceso. Los propietarios se conceden acceso a sí mismos a la propiedad de manera efectiva por decreto. Luego escriben su ideología para racionalizar esta jerarquía de la sociedad y su posición dentro de ella como natural y justa, y las personas de ambos lados de la línea de estratificación son inducidas a aceptarla tal y como es. La sociedad como el mundo del hombre, entonces, es ordenada en una jerarquía ilegítima por personas que no tienen derecho a reclamar el estatus sobre los demás en primer lugar, según Marx. Ciertas personas, después de haber reclamado la privatización de una forma especial de propiedad que los beneficia, han estructurado la sociedad para que se acepte su privilegio y la explotación que lo permite. Tienen que reescribir la historia y la reescriben para que su pecado divisivo se racionalice y sigan siendo los ganadores. La sociedad está estratificada en aquellos privilegiados por el acceso a la forma especial de propiedad y aquellos que están oprimidos por la exclusión de ella para que el hombre olvide quién es realmente, creador y producto de un sistema social llamado sociedad, y por lo tanto un ser perfectamente social. En uno de sus grandes rechazos a Dios y a sus padres, Marx escribió lo siguiente: un ser solo se considera independiente cuando se mantiene a sí mismo sobre sus propios pies, y solo se pone de pie cuando le debe su existencia a sí mismo. Un hombre que vive por la gracia de otros se considera a sí mismo como un ser dependiente. Pero yo vivo completamente por la gracia de otros y le debo no solo el mantenimiento de mi vida, sino además, otro ha creado mi vida, otro es la fuente de mi vida. Cuando no es de mi propia creación, mi vida tiene necesariamente una fuente de este tipo fuera de ella. Por lo tanto, la creación es una idea muy difícil de desalojar de la conciencia popular. El hecho de que la naturaleza y el hombre existan por su propia cuenta es incomprensible porque contradice todo lo tangible en la vida práctica. La lectura directa de este pasaje es fácil de entender en el singular personal en el que Marx lo escribe, incluso mientras vivía completamente dependiente de su familia, la familia de su esposa y su colaborador Friedrich Engels. Cuando nos damos cuenta de que en realidad no habla de Marx como individuo, sino del hombre como un colectivo, usando a Marx como ejemplo. Y recordamos que a través de la creación de su propia sociedad colectiva, el hombre crea al hombre colectivo, todos estos términos adquieren un nuevo significado.
Entonces, el hombre no es independiente, es interdependiente. El hombre debe su existencia a la sociedad, ni es dependiente como un objeto, ni es independiente como su único sujeto, sino interdependiente, subjetividad y objetividad en la relación dialéctica. Los propietarios no tienen derecho a crear o mantener la vida de los demás, obligando a la gente a la dependencia de la vida por su gracia. Por lo tanto, el hombre es socialista en su naturaleza, ya que esta es la única solución posible a este acertijo de la historia en el que la fuente de la vida del hombre se convierte en el hombre, no en el singular, sino en el colectivo, según Marx. Los hombres como individuo le deben sus vidas al hombre como colectivo, lo que solo es posible cuando los hombres entienden quiénes siempre fueron y por lo tanto en quienes están destinados a convertirse a través del ciclo mágico de la praxis y su inversión interminable. A lo largo de sus escritos, Karl Marx estaba obsesionado con explicar por qué el hombre no es un mero animal. Puede que no haya un Dios para Marx, pero el hombre no es un simple animal o una máquina, es algo más alto que eso. Él es, de hecho, la única especie del planeta que se crea a sí misma. Lo que convierte al hombre, en lugar de un mero animal, es su capacidad para atraer a la existencia lo que puede imaginar en su imaginación. Su subjetividad es lo que lo hace humano, su capacidad de ser un sujeto consciente que conoce su propia subjetividad y su capacidad de creación es lo que define su humanidad. En los manuscritos económicos y filosóficos, Marx da un relato largo y bastante tedioso de la genealogía del hombre, el cual completamente falla en ver la regresión infinita que en sí mismo invoca. Ahora es ciertamente fácil decirle al individuo lo que Aristóteles ya ha dicho: has sido engendrado por tu padre y tu madre. Por lo tanto, el apareamiento de los seres humanos, un acto de especie de seres humanos, ha producido al ser humano. Ves, por lo tanto, que incluso físicamente el hombre le debe su existencia al hombre. Por lo tanto, no solo debes ver el único aspecto, la progresión infinita que te lleva a preguntar ¿quién engendró a mi padre? ¿Quién es su abuelo? Etcétera. También debes aferrarte al movimiento circular sexualmente perceptible en ese progreso por el cual el hombre se repite en la procreación, por lo que el hombre siempre sigue siendo el sujeto. Sin embargo, responderás: te concedo este movimiento circular, ahora concédeme el progreso que me impulsa cada vez más lejos hasta que me pregunte: ¿quién creó al primer hombre y a la naturaleza en su conjunto? Solo puedo responderte: tu pregunta es en sí misma un producto de la abstracción. Pregúntese si su pregunta no se plantea desde un punto de vista al que no se puede responder porque se ha hecho erróneamente. Pregúntate si ese progreso como tal existe para una mente razonable. Cuando preguntas sobre la creación de la naturaleza y el hombre, estás abstrayendo al hombre y a la naturaleza. Los postulas como inexistentes y sin embargo, ¿quieres que te lo demuestre como existentes? Ahora te digo, renuncia a tu abstracción y también renunciarás a tu pregunta. O si quieres aferrarte a tu abstracción, entonces sé consistente. Y si piensas en el hombre y la naturaleza como inexistente, entonces piensa en ti mismo como inexistente, porque seguramente tú también eres la naturaleza y el hombre. No pienses, no me preguntes, porque tan pronto como pienses y me preguntes, tu abstracción de la existencia de la naturaleza y el hombre no tiene sentido. O eres tan egoísta que concipas todo como nada, y aún así quieres que existas. No hace falta decir que Marx era extraño y extrañamente imperioso cuando se enfrentaba a un defecto obvio en su concepción del hombre. La falsa resolución que Marx parece haber tenido en mente, sin embargo, es que el hombre se convirtió en humano al levantarse de la animalidad poco a poco a través del interminable ciclo dialéctico de la praxis y la inversión de la praxis. Por lo tanto, el hombre se hizo a sí mismo, aunque en su mayoría inconsciente del hecho de que se estaba haciendo a sí mismo y de los medios dialécticos por lo que se estaba haciendo a sí mismo. Sin embargo, ¿cómo se hizo el hombre y por lo tanto, cómo se puso por encima de los otros animales? La respuesta, según Marx, es la socialidad. El hombre se hizo a sí mismo socialmente, a través de su sociedad que creó para sí mismo en primer lugar.
Por lo tanto, según Marx, el hombre es un ser social, y si no hubiera caído en la invención de la propiedad privada y por lo tanto su propio distanciamiento, todavía se daría cuenta de que es un ser social. La palabra anticuada de Marx para esto es un ser especie, un hombre que vive para el beneficio de su especie y que lo sabe. El trabajo, la actividad de la vida productiva en sí misma, le parece al hombre en primer lugar simplemente como un medio para satisfacer una necesidad, la necesidad de mantener la existencia física. Sin embargo, la vida productiva es la vida de la especie, es una vida que genera vida. Todo el carácter de una especie, su carácter como especie, está contenido en el carácter de su actividad vital, y la actividad vital libre y consciente es el carácter de especie del hombre. La vida misma aparece solo como un medio para la vida. El animal es inmediatamente uno con su actividad vital, no se distingue de él, es su actividad vital. El hombre hace de la actividad de su vida el objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene una actividad consciente en la vida, no es una determinación con la que se fusione directamente. La actividad de la vida consciente distingue al hombre inmediatamente de la actividad de la vida animal. Es sólo por esto que él es un ser especie, o es sólo porque es un ser especie que es un ser consciente, es decir, que su propia vida es un objeto para él. Sólo por eso es su actividad una actividad libre. El trabajo alienador invierte esta relación, de modo de que sólo porque el hombre es un ser consciente que hace de su actividad vital, su ser esencial, un mero medio para su existencia. Para los animales, ellos mismos son su actividad de la vida, es decir, ellos son los que constituyen su supervivencia. Esto no es realmente diferente para el hombre, pero la actividad de la vida del hombre tiene un carácter diferente debido a la conciencia del hombre. La actividad de la vida del hombre es la construcción de la sociedad mediante la cual se construye a sí mismo a través de sí mismo. Es algo de lo que el hombre puede separarse y contemplar y actuar voluntariamente imaginando cómo quiere que se haga. Por lo tanto, el hombre debe su conciencia a su sociedad, a los demás y a sus relaciones interdependientes con los demás. De hecho, su actividad vital es principalmente esta, la creación consciente de sí mismo y de su sociedad, por lo tanto, el futuro de sí mismo. Al crear un mundo de objetos con su actividad práctica, en su trabajo sobre la naturaleza inorgánica, el hombre demuestra ser una especie consciente, es decir, como un ser que trata a la especie como su propio ser esencial, o que se trata a sí mismo como un ser especie. Es cierto que los animales también producen, se construyen nidos, viviendas como las abejas, los castores, las hormigas, etc. Pero un animal solo produce lo que necesita inmediatamente para sí mismo o para sus crías. Ellos producen de forma unilateral, mientras que el hombre produce universalmente. Ellos producen solo bajo el dominio de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce incluso cuando está libre de necesidad física, y solo produce verdaderamente en libertad de ella. Un animal solo se produce a sí mismo, mientras que el hombre reproduce toda la naturaleza. El producto de un animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta libremente a su producto. Un animal forma objetos solo de acuerdo con el estándar y la necesidad de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe cómo producir de acuerdo con el estándar de cada especie y sabe cómo aplicar en todas partes el estándar inherente al objeto. Por lo tanto, el hombre también forma objetos de acuerdo con las leyes de la belleza. El problema es que la división del trabajo ha alejado al hombre de esta verdadera naturaleza de sí mismo, que podría saber si no creyera que el trabajo tal como ocurre bajo la división del trabajo es lo que se supone que debe estar haciendo consigo mismo. La división del trabajo es la expresión económica del carácter social del trabajo dentro del distanciamiento, o dado que el trabajo es sólo una expresión de la actividad humana dentro de la alienación, de la manifestación de la vida como la alienación de la vida. La división del trabajo, por lo tanto, no es más que la posición separada y alienada de la actividad humana como una actividad real de la especie o como una actividad del hombre como un ser especie. Y por supuesto,
¿Cuál es la solución para este supuesto problema? Pues según Marx, el comunismo. El comunismo, por lo tanto, como el retorno completo del hombre a sí mismo, como un ser social, es decir, un humano, un retorno logrado conscientemente y que abarca toda la riqueza de pasados avances. ¿Cómo se va a lograr? Según el manifiesto comunista, el comunismo se puede resumir en solo una frase: abolición de la propiedad privada. En otras palabras, el hombre debe abolir la propiedad privada y por lo tanto deshacer su caída y restablecer su verdadera naturaleza como un ser especie, el cual es esencialmente comunista. Es un ser que ha llegado, o más exactamente ha regresado, a la trascendencia positiva de la propiedad privada. Por supuesto, eso realmente no responde a cómo se va a lograr la abolición de la propiedad privada y la división del trabajo que lo sostiene, especialmente teniendo en cuenta que el hombre confunde el trabajo bajo división con el trabajo que siempre ha querido hacer. Al ser el hombre criado en una coalición laboral dividida, su rango subjetivo se limita a su propio distanciamiento, que lo socializó para que creyera que eso es lo que debería estar haciendo. Escapar de este problema requiere que sea consciente de sí mismo como alguien que podría hacer otra cosa. Ahí es donde aparece el cómo en el marxismo. Al crear un mundo de objetos por su actividad práctica, en su trabajo sobre la naturaleza inorgánica, el hombre demuestra ser una especie consciente, es decir, como un ser que trata a la especie como su propio ser esencial, o que se trata a sí mismo como un ser especie. Es solo en su trabajo sobre el mundo objetivo, por lo tanto, que el hombre realmente demuestra ser un ser especie. Esta producción es su vida activa como especie. A través de esta producción, la naturaleza aparece como su trabajo y su realidad. El objeto del trabajo es, por lo tanto, la objetivación de la vida del hombre como especie, porque se duplica no solo como en la conciencia, intelectualmente, sino también activamente, en la realidad, y por lo tanto se ve a sí mismo en un mundo que ha creado. Marx caracterizó la caída del hombre a través de la división del trabajo realmente como un pecado original. El hombre se aleja de sí mismo de la misma manera que se alejó de Dios en la caída en Edén, solo que ahora el hombre debe ser visto como su propio creador, a través de los poderes de Demiurgo que se manifiestan en la propia sociedad. El resultado de su caída es que el hombre llega a creerse a sí mismo como un individuo y por lo tanto no sabe y no puede saber quién es en realidad. Al alejarse el hombre de la naturaleza y de sí mismo, sus propias funciones activas, su actividad vital, el trabajo alienador aleja a la especie del hombre. Él cambia la vida de la especie por un medio de vida individual. En primer lugar, aleja la vida de la especie y la vida individual y en segundo lugar, hace que la vida individual en su forma abstracta sea el propósito de la vida de la especie, así como en su forma abstracta y extraña. Al arrancar del hombre el objeto de su producción, por lo tanto, el trabajo alienador le arranca su vida como especie, su verdadera objetividad como miembro de la especie, y transforma su ventaja sobre los animales en la desventaja que le quita su cuerpo inorgánico. El trabajo separador convierte así al hombre como un ser especie, tanto la naturaleza como su propiedad espiritual como especie, en un ser ajeno a él, en un medio para su existencia individual, aliena del hombre su propio cuerpo, así como la naturaleza externa y su aspecto espiritual, su aspecto humano. Para Marx, el aspecto humano del hombre, la cualidad en él que lo hace esencialmente humano en lugar de animal, es que es un comunista. Por lo tanto, Marx llamó a su punto de vista humanismo y afirmó que la praxis marxista consciente humaniza al hombre, a la sociedad y al mundo. La abolición de la propiedad privada es, por lo tanto, la emancipación completa de todos los sentidos y cualidades humanas. Pero es esta emancipación precisamente porque estos sentidos y atributos se han vuelto subjetiva y objetivamente humanos. El ojo se ha convertido en un ojo humano, al igual que su objeto se ha convertido en un objeto social y humano, un objeto hecho por el hombre para el hombre. Por lo tanto, los sentidos se han convertido directamente en teóricos de su práctica. Se relacionan con las cosas por el bien de la cosa, pero la cosa en sí es una relación humana objetiva consigo misma y con el hombre, y viceversa.
En consecuencia, la necesidad o el disfrute han perdido su naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su mera utilidad al convertirse en uso humano. El objetivo de este proyecto es hacer que todos y cada uno, el hombre, la sociedad y el mundo, incluida la naturaleza, sean aptos para el hombre como realmente es. Si tan solo el hombre pudiera trascender su falsa naturaleza depravada, o sea, la propiedad, que él mismo ha creado a través de generaciones de la inversión de la praxis dentro de una sociedad caída. El carácter social es el carácter general de todo el movimiento. Así como la sociedad misma produce al hombre como el hombre, así es la sociedad producida por él. La actividad y el disfrute, tanto en su contenido como en su modo de existencia, son sociales. Actividad social y disfrute social. El aspecto humano de la naturaleza existe solo para el hombre social, porque solo entonces la naturaleza existe para él como un vínculo con el hombre, como su existencia para el otro y la existencia del otro para él, y como el elemento vital de la realidad humana. Solo entonces existe la naturaleza como fundamento de su propia existencia humana. Solo aquí tiene lo que es para él. Su existencia natural se convierte en su existencia humana, y la naturaleza se convierte en hombre para él. Por lo tanto, la sociedad es la unidad completa del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo constante del hombre y el humanismo constante de la naturaleza. Como religión, el objetivo del marxismo es enseñar al hombre a recordar quién es. Fíjate que no dije enseñar a la gente o enseñar a los hombres quiénes son. Todo el hombre como especie colectiva tiene que recordar quién es. Él es un ser especie. Su verdadera naturaleza es un animal totalmente social, que no ha caído al apropiarse de la propiedad privada, declarando, esto es mío. Mas, sin embargo, el hombre ha olvidado que es un ser social, porque ha sido socializado para creer que no lo es, debido a que el hombre siempre está creando la sociedad, práctica consciente o no, y la sociedad siempre está creando al hombre, inversión de la praxis. El hombre siempre es un ser social. La pregunta para Marx es simplemente si el hombre es o no es consciente de ello. El individuo es el ser social, sus manifestaciones de la vida, incluso si no pueden aparecer en la forma directa de manifestaciones comunales de la vida llevada a cabo en asociación con otros, son por lo tanto una expresión y confirmación de la vida social. El individuo y la vida de la especie del hombre no son diferentes. Por mucho que sea, y esto es inevitable, el modo de existencia del individuo es un modo más particular o más general de la vida de la especie, o a la vida de la especie es una vida individual más particular o más general. El individuo para Marx es alguien que puede afirmar, soy alguien que puede tener esta cosa y la retengo para que tú no la tengas, mientras que pretende que eso no es una relación social. En cambio, para Marx, el comunista es alguien con la conciencia humana, el cual ha regresado a su naturaleza social. Para Marx, la propiedad privada hace que aquellos que tengan capital puedan exigir a aquellos que no tienen capital que trabajen, y de esta forma alejan a la gente de su verdadera naturaleza social como un ser especie. Entonces, eso quiere decir que para Marx la individualidad nos aliena de nosotros mismos y eso es un pecado, y los pecados se pagan con la muerte. En primer lugar, el hecho de que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su naturaleza intrínseca, que en su trabajo, por lo tanto, no se afirma a sí mismo, sino que se niega a sí mismo, no se siente contento, sino infeliz, no desarrolla libremente su energía física y mental, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. Por lo tanto, el trabajador solo se siente a sí mismo fuera de su trabajo, y en su trabajo se siente fuera de sí mismo. Él se siente como en casa cuando no está trabajando, y cuando está trabajando no se siente como en casa. Por lo tanto, su trabajo no es voluntario, sino coaccionado, es trabajo forzoso. Por lo tanto, no es la satisfacción de una necesidad, es simplemente un medio para satisfacer necesidades externas. Su carácter alienígena surge claramente en el hecho de que tan pronto como no existe ninguna compulsión física o de otro tipo, el trabajo se evita como la plaga. El trabajo externo, trabajo en el que el hombre se aliena, es un trabajo de autosacrificio, de mortificación. Para Marx, el hombre es reducido a un mero animal que solo se siente humano cuando participa en actividades animales como comer, beber y tener relaciones sexuales.
Lo que es divino dentro del hombre, su naturaleza humana esencial, y lo que cualquier otra secta religiosa esotérica antes de Marx reconoció como su espíritu inmortal, ha sido degradado de modo que en su depravación se repite para sí mismo la caída, al buscarse a sí mismo en el mundo mundano, atrapado en la necesidad de la gratificación física. Para Marx, entonces, el hombre está degradado, depravado y deshumanizado por la existencia de la propiedad privada y las relaciones sociales que ésta produce. Como resultado, por lo tanto, el hombre solo se siente libremente activo en sus funciones animales, comer, beber, procrear, o como mucho, en su morada y al vestirse, etc. Y en sus funciones humanas ya no se siente a sí mismo más que como un animal. Lo que es animal se convierte en humano y lo que es humano se convierte en animal. Marx ofrece una solución a este problema. Como ya lo hemos visto antes, esa solución es el comunismo. Bajo el marxismo como una religión, el hombre es convertido en un ser consciente de su verdadera naturaleza y de las condiciones estructurales engendradas por aquello que ha causado su caída, o sea, la propiedad privada. A su vez, tienen el deber de conciencia de hacer el trabajo en la praxis para transformar el mundo para que el próximo giro dialéctico de la inversión de la praxis expanda aún más la conciencia de las personas. Este proceso debe de continuar y continuar y continuar hasta que el hombre recuerde quién es. Un ser especie que vive colectivamente y por lo tanto trasciende la propiedad privada. El hombre como su propio creador que sabe que se ha creado a sí mismo y que vuelve a entrar en el jardín del Edén en sus propios términos. Entonces no hay necesidad de un salvador, porque el hombre como un colectivo singular se salva a sí mismo. No es fe, sino Arbeit macht frei, o sea, el trabajo te hará libre. Lo más importante que tienes que entender de esto es la fe dialéctica en el centro del marxismo. El hombre hace a la sociedad, eso es la praxis. La sociedad a su vez hace al hombre, eso es la inversión de la praxis. El hombre hasta ahora ha caído y por lo tanto se ha hecho inconsciente de las condiciones dialécticas que han dado forma a su realidad y por lo tanto a sí mismo. Pero puede concienciarse, puede tomar conciencia de las condiciones que dan forma a su realidad y a sí mismo, y por lo tanto puede hacerse a sí mismo como debería ser, recordando su verdadera naturaleza como un ser especie, que Marx más tarde llamó hombre socialista. La creación del hombre a través de la sociedad, a través de su estado como salvador mesiánico hecho a sí mismo del hombre, se puede dirigir conscientemente de vuelta a donde debería haber estado todo el tiempo. Se puede escapar de la prisión del ser. El hombre puede volver a casa y saber que ha vuelto a casa. Como ya lo dije antes, El comunismo es el enigma de la historia resuelto y sabe que es la solución. la única pregunta entonces es ¿qué aspecto o qué aspectos de la sociedad hacen al hombre a través de la inversión de la praxis? Para Marx, que era un materialista, las condiciones económicas hacen al hombre, por lo que para aprovechar conscientemente los medios de producción de la sociedad, uno debe apoderarse de los medios de producción material. La teoría económica del marxismo pasa por alto por completo lo que es el marxismo. La teoría económica marxista simplemente identifica una posible rutina de software en el sistema operativo dialéctico subyacente. Por lo tanto, el marxismo económico clásico dio paso al marxismo cultural, el cual dio paso al marxismo crítico, el cual dio paso a la identidad de género y está dando paso al marxismo de la sostenibilidad que vemos hoy en día. O sea que todo esto es la misma religión, pero simplemente tiene diferentes caras. El marxismo, a nivel general, postula la existencia de un tipo especial de propiedad burguesa o capital, a lo que algunas personas se conceden acceso mientras excluyen a los demás. Esta propiedad burguesa los empodera para dar forma a la sociedad para su propio beneficio, mientras arrojan a todos los demás al estrangulamiento y a la alienación, una prisión a nivel de su propio ser. Para comprender completamente el marxismo, la propiedad burguesa, el capital que se está considerando, se debe de concebir de manera muy amplia. Hay un capital material, un capital cultural, un capital social, capital intelectual, capital humano, así sucesivamente, y hay que tener en cuenta el acceso a todos y cada uno de ellos.
Las versiones actualmente dominantes del marxismo consideran que estas diversas formas de capital o propiedad especial burguesa están entrelazadas entre sí e imposibles de entender de forma aislada. Su poder es interseccional. El acceso especial a una forma de propiedad burguesa estratifica a la sociedad en una clase que tiene y una clase que no tiene. El acceso a la propiedad privada confiere ventajas a las personas que la tienen, lo que los lleva a querer conservarla y racionalizar su mantenimiento a través de lo que Marx llamó ideología. También confiere poder, que utilizan para estructurar la sociedad en su propio beneficio. Por lo tanto, el poder que crean es de naturaleza sistemática o estructural y es el resultado de la interacción entre la clase privilegiada y aquellos a los que explotan para mantener su privilegio. Entonces, las clases producidas por esta caída estructural del hombre están intrínsecamente en conflicto entre sí sobre el acceso a la propiedad especial y los medios para poseerla. Por lo tanto, la clase burguesa erige un sistema que aleja al individuo cotidiano, para Marx el trabajador, del producto de sus esfuerzos y por ende de su capacidad de ser una persona plena y verdadera. Aquellos con el poder de dirigir este sistema generan mitologías elaboradas, llamadas ideologías, que justifican su acceso a la propiedad especial y el poder que confieren mientras explotan a otros para aumentar lo que ya tienen. Marx afirmó que la ideología mistifica la realidad y que el marxismo la demistifica. Según Marx, la ideología funciona de tal manera que garantiza que ninguno de los grupos sea consciente de la verdadera naturaleza de la sociedad, que es estructural. El objetivo, sin embargo, como señalan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, se puede resumir en la única idea de abolición de la propiedad privada de este tipo especial. El marxismo se presenta a sí mismo como el único camino hacia el fin de la ideología. No esta ideología o esa ideología, sino ideología en sí mismo, en su totalidad como concepto en sí. Por esa razón, los marxistas no consideran el marxismo como una ideología, pero esto es solo otra forma más en que los marxistas se consideran mejores que los demás. La estructura básica del marxismo se repite a través de cada evolución de la teoría marxista y siempre se adhiere religiosamente y con el fervor del fanático. En todos los casos, una forma especial de propiedad está en el centro de la teoría y la liberación del hombre depende de esa abolición, por lo que se entiende su trascendencia positiva. Para Marx, la propiedad especial era el capital. Su ideología es el capitalismo, una caricatura de las economías de mercado. Sus ganadores son la burguesía y sus perdedores la clase trabajadora, que se convierte en un proletariado cuando se despierta a la conciencia de clase. La estructura de esta sociedad está impuesta por el clasismo estructural, que es materialmente determinista. El objetivo del marxismo económico material de Marx es la abolición o trascendencia de la propiedad privada. En el marxismo cultural, la propiedad especial es el capital cultural, el poder de definir y establecer la cultura. Su ideología es el capitalismo cultural, una forma de dominio cultural. Sus ganadores son la élite cultural, que son en su mayoría la burguesía, y sus perdedores son los de la baja cultura, que se identifican fácilmente con la clase trabajadora. Pueden convertirse en un proletariado cultural despertando su conciencia de clase, lo que incluye una comprensión de cómo las élites culturales definen a los que tienen y a los que no tienen. La estructura de esta sociedad está impuesta por la hegemonía cultural, que incluye tanto el clasismo como el clasismo cultural, que son material y estructuralmente deterministas. El objetivo del marxismo cultural es abolir los medios existentes de producción de valores culturales y establecer una contrahegemonía que favorezca al marxismo dentro de las instituciones productoras de la cultura. Por ejemplo, la familia, la religión, la educación, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todo esto con el fin de abolir o trascender la cultura burguesa y la sociedad de clases. En el marxismo postmoderno, la propiedad especial es el dominio discursivo,
que es la capacidad de controlar cómo se entienden las ideas y sus significados. Su ideología es una creencia en la estabilidad y la universalidad del significado de las palabras. Sus ganadores son la élite sociocultural y sus perdedores son los socioculturalmente excluidos y marginados. Pueden despertar su conciencia postmodernista, el cual es una creencia general de que todo significado concreto es una expresión de poder. Es ver cómo funciona el poder dentro y a través de la sociedad dentro de sus aparatos de significado. La estructura de esta sociedad es el estructuralismo discursivo, que es estructuralmente determinista. Su objetivo es la abolición del privilegio de la creación de significados. En la teoría crítica de la raza, la propiedad especial es la blancura. Su ideología es la supremacía blanca. Sus ganadores son los blancos y los blancos adyacentes, y sus perdedores son las personas de color. Cualquiera de estos puede convertirse en antirracista cuando se despierta la conciencia racial, en lugar de no juzgar a la gente por el color. La estructura de esta sociedad está impuesta por el racismo sistémico, que es tanto material como estructuralmente determinista. Su objetivo es la abolición o trascendencia de la blancura. En el feminismo marxista, la propiedad especial es la masculinidad. Su ideología es el patriarcado, o sea que los hombres deben liderar la sociedad. Sus ganadores son los hombres, sus perdedores son mujeres y hasta cierto punto, al menos a veces, hombres homosexuales. Estos pueden convertirse en feministas cuando despiertan su conciencia feminista. La estructura de esta sociedad está impuesta por la misoginia, el sexismo estructural, el falocentrismo, la normatividad de género y el esencialismo sexual, que pueden ser tanto materialmente como estructuralmente deterministas. Su objetivo es la abolición o trascendencia del patriarcado. En la teoría queer, la propiedad especial es la normalidad. Su ideología es la cis-heteronormatividad, o sea que se considera normal ser heterosexual y no un trans. Sus ganadores son los cis-heterosexuales y las personas que pasan como tales. Sus perdedores son los anormales y uno puede convertirse en aliado o queer cuando despiertas la conciencia queer, la cual cree que la estructura de la sociedad está impuesta por la homofobia, la transfobia y otras intolerantes de la normatividad, que es tanto material como estructuralmente determinista. Su objetivo es la abolición o trascendencia de la normalidad y con ello la normatividad, es decir, todas las normas y expectativas categóricas impuestas socialmente. En los estudios de obesidad, la propiedad especial es la delgadez. Su ideología es la normatividad de la flacura, o sea que es normal no ser un gordo de mierda. Sus ganadores son los flacos, sus perdedores son los gordos, y estos pueden convertirse en activistas de la gordura cuando se despiertan con una conciencia crítica de la gordura. La estructura de esta sociedad es impuesta por la gordofobia, que son tanto material como estructuralmente deterministas. Y su objetivo es la abolición o trascendencia de la normatividad de la flacura y las expectativas sobre el peso y el tamaño del cuerpo. Pudiera seguir dándote más ejemplos, como la teoría postcolonial, la equidad en salud, la justicia climática, etcétera, 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 pero no lo voy a hacer. Lo más importante es que entiendas que en todos los casos el mecanismo es que el que ha despertado su conciencia marxista se apodere de los medios de producción y utilice ese control para forzar la redistribución y nuevas normas para abolir la forma relevante de propiedad especial. Al hacerlo, se abolirá la propiedad especial y por lo tanto se deshacerá su contribución a la caída del hombre, poniendo así fin al distanciamiento de la existencia de esa forma de propiedad especial. Lo que vemos aquí es que el marxismo, una vez entendido correctamente como una fe esotérica de división y transmutación social, ha disfrazado sus ideas en muchas formas diferentes, pero no ha perdido su carácter esencial. Ya viene siendo hora de que entendamos lo que el marxismo es en realidad. Un culto esotérico que busca transformar el mundo, de vuelta a Edén. Al reemplazar la caída del hombre con la producción de dinámicas de poder estratificadas a través del acceso supuestamente autoconcedido a propiedades especiales, surge un error peculiar, que es la incapacidad de percibir la legitimidad de una jerarquía, y por lo tanto procede por medio de la envidia destructiva ignorante.
No importa qué forma de propiedad especial se esté considerando, siempre es lo mismo. Y también lo son sus frutos. Restaurar la libertad y la bondad en nuestras vidas depende de entender esto. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Por favor, no se te olvide compartir el video, que YouTube no quiere que sepas nada de esto. Y acuérdate que el marxismo es un culto gnóstico de mierda. Nos vemos en la próxima. Chao.